Muy bien, continuamos aquí en Hora y 30 y vamos ahora con lo que habíamos ofrecido, la entrevista con el ex presidente Martín Vizcarra. ¿Cómo está, señor Vizcarra? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. A usted. Y está también su abogado, Fernando Ugaz. Muy agradecido. Buenas noches también. Gracias. Bien, por supuesto, el abogado está presente porque muchas de las materias que vamos a abordar en la entrevista tienen que ver con las investigaciones y los procesos que tiene el expresidente en el Congreso, muchos de ellos, y también algunos ya a nivel de la Fiscalía. Pero antes de entrar a ese tipo de materia, quería tener también un momento más bien dedicado a la política, porque después de todo usted ha ostentado el cargo político más importante del país e imagino que se sigue entendiendo a sí mismo como un político. Sí, por supuesto. Incluso soy parte de un colectivo de ciudadanos que hemos formado un partido político que ya está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones Perú Primero, con miras a las elecciones del año 2026 y con miras también de hacer un partido realmente democrático que invite a toda la población. Pero me quería enfocar en su gobierno, en la gestión que usted encabezó en algunos asuntos. ¿Cómo ve usted esa gestión, por ejemplo, en lo que concierne a la forma como se manejó la pandemia del COVID? ¿Usted cree que fue un buen manejo, que fue un éxito, que estuvo pleno de aciertos su gobierno en ese rubro? Yo no creo que ningún país del mundo pueda sentirse satisfecho por los resultados finales que tuvo la pandemia a nivel mundial. Fue un hecho de emergencia sanitario que se da cada 100 años en el mundo, ¿no? Y afectó a todos por igual. La diferencia que muchos países tenían un sistema de salud adecuado para poder enfrentar esa emergencia. Y así todo no pudieron hacerlo como pensaban. Imagínense el Perú, donde la salud estaba olvidada por décadas, fue el esfuerzo mucho mayor. Pusimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para enfrentar esta pandemia en todos los aspectos, en el tema de salud, en el tema económico, en el tema epidemiológico, y siempre uno después, evaluando, puede analizar y decir hubo factores y posibilidades de mejora, pero que pusimos todo el esfuerzo ¿Eso con la todo, salud? entiende usted que hizo su gobierno y usted en esa medida, todo lo que en ese momento estaba a su alcance? Efectivamente. Por ejemplo, ir por las pruebas rápidas en vez de por las pruebas serológicas fue un acierto. No es que se fue por una en vez de por otra. No, sí, se fue por una en vez de por otra. No. Digamos, las pruebas que se aplicaron masivamente fueron las pruebas rápidas. Se compraron las dos pruebas, lo que había disponible en el mercado. Ahora es muy fácil hablar. No, se habló en ese momento también del problema que suponían las pruebas rápidas, porque las pruebas rápidas lo que registraban es si uno había tenido COVID 15 días antes. No servían efectivamente para, digamos, prevenir una situación futura, sino para tomar una foto importante, por supuesto, de lo que había estado ocurriendo antes. Y por eso es que las pruebas rápidas se tomaban en mercados, en estaciones, en paraderos de buses. Para saber si habían tenido COVID. En fin, para hacer un mapeo. Pero también teníamos las pruebas moleculares que se fueron incrementando poco a poco en la medida que aumentábamos la cantidad de laboratorios que puedan procesar las pruebas moleculares. Porque cuando empezó la pandemia, en todo el Perú solamente había 2 laboratorios, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto de Enfermedades Insisto, Amazónicas. las pruebas rápidas no servían para prevenir la enfermedad, ¿no es cierto? No, era para ver cuántos efectivamente habían tenido. Así es, por eso insisto, es para tomar una foto de lo que había ocurrido 15 días antes. Pero sin embargo se vendía como un mecanismo de prevención. Se hacía el esfuerzo de comprar la máxima cantidad de pruebas para poder evaluar la propagación del virus en función también de la capacidad que teníamos nosotros de procesar. Las pruebas rápidas a través del hisopado y obviamente las pruebas moleculares a través de un análisis de laboratorio. Y entonces, ¿considera usted que fue un acierto comprar en ese momento esa cantidad de pruebas rápidas porque comprar las otras habría supuesto tenerlas ahí ante una escasez de laboratorios que tenían capacidad? Nosotros en 3 meses habilitamos más de 20 laboratorios y en 6 meses teníamos 48 laboratorios.
Y en ese tiempo fuimos adquiriendo más pruebas moleculares que también eran la disponibilidad que había en el mercado en ese momento. De otro lado, en materia de vacunas, la demora que se produjo porque las vacunas recién llegaron cuando ya su sucesor estaba en el poder, ¿cree también que esa gestión fue acertada, exitosa? Sí, fue también completamente acertada porque se hizo todos los preacuerdos con todos los laboratorios que Pero estaban otros desarrollando. países en ese mismo momento Nosotros ya estamos tenían... adelantados. Estaban adelantados. Respecto a otros países. Y nuestro cronograma... Chile, por ejemplo. No, sí. Chile comenzó a vacunar en enero del año 2021. El Perú comenzó a vacunar en febrero del año 2021. Un mes de desfase. ¿Y por qué es ese mes de desfase? Precisamente porque en noviembre se dio la vacancia. O sea, y hubo un mes de desfase. ¿Pero entre por qué? Chile O y sea, el porque Perú. la vacancia hizo que las vacunas se demorasen. Efectivamente. O sea, usted justo en noviembre del Nosotros, del exactamente... 20 estaba por firmar y ese día lo vacan. Teníamos un preacuerdo para firmar. Pero un preacuerdo, no es un acuerdo, pero el acuerdo se iba a firmar el día 24 de noviembre. Está establecido. Y Chile lo firmó el 26. Teníamos 24 de noviembre del año 2020 a firmar el Perú ya el acuerdo definitivo. Pero no lo y el firmó. 26. Porque fui vacado el 9 de noviembre, como O sea, usted bien recuerda. Fue digamos, No, una fue cuestión de... no, fue una tremenda irresponsabilidad del Congreso vacar a un presidente de la República en pleno proceso de una emergencia sanitaria y las características de la pandemia. Muy bien, quería conversar también acerca de su decisión de anunciar la disolución del Congreso por lo que denominó la denegación fáctica de la confianza. Cuando usted toma esa decisión, antes de anunciarla, ¿la lleva al Consejo de Ministros? No, porque no era una obligación. La decisión de disolver el Congreso es una potestad exclusiva y excluyente del presidente de la República. Pero el artículo 120 de la Constitución dice que los actos del presidente de la República son nulos si no cuenta con refrendo ministerial, ¿no? No es así. ¿No dice? El caso específico. No. Podemos buscar El artículo específico de disolución del Congreso. Sí, el artículo específico de disolución. Si dice es un artículo. los actos del presidente, no dice algunos actos del presidente, sino los actos del presidente son nulos si no cuentan con refrendo ministerial, se entiende que ese, que era un acto presidencial, sin refrendo ministerial, era nulo. Hemos cumplido estrictamente con lo que dice la Constitución e incluso... Pero estoy planteando un problema concreto que usted está respondiendo, diciendo hemos cumplido estrictamente. Pero le explico, sí, y le digo, sí. ese acto que tomé como presidente de la República de disolver el Congreso, del cual no me arrepiento, luego fue analizado por el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional determinó que fue un acto legal y constitucional. Por eso yo estoy discutiendo ese asunto y como usted sabe, por supuesto, eso lo resolvió el Tribunal Constitucional con votos divididos, pero por un voto de mayoría. Favorable. Este asunto del refrendo ministerial no es un asunto sobre el que se pronunció el Tribunal Constitucional. Por eso es que lo traigo y lo consulto. Yo tengo claro, usted es ingeniero, yo soy literato, ninguno de los dos es abogado, pero leo el artículo de la Constitución que dice los actos del presidente que no tienen refrendo ministerial son nulos. No es una formulación ambigua. Y ese no tuvo refrendo ministerial, ¿o sí? Yo ese acto lo comuniqué al Consejo de Ministros, no para pedirle su respaldo, sino por el respeto que tenía el Consejo de Ministros. Recuerde, fue un día que fue el gabinete liderado por Salvador de Solar al Congreso de la República para pedir cuestión de confianza sobre la elección de un miembro del Tribunal Constitucional. Recuerdo Finalmente, después de pedir la confianza, el Congreso continuó con la elección, ¿no? Entonces, obviamente, no se dio por aceptar la confianza. El argumento que se ha discutido también no es lo que estoy discutiendo el acá, Congreso, estoy discutiendo el refrendo ministerial. El Consejo de Ministros en pleno regresa al Palacio de Gobierno, se discute el tema de que por segunda vez han denegado la confianza y que queda expedito el presidente a tomar la decisión de disolver o no. Se discute, pero no obtiene el refrendo ministerial, insisto. No, es distinto discutir que como consecuencia de esa discusión dar un refrendo. Porque es un acto que corresponde al presidente de la República.
pero que necesita refrendo ministerial, insisto, de acuerdo con la Constitución. Pero vayamos a lo que usted menciona. Cuando usted lleva el tema y se discute esto en Consejo de Ministros, ¿cuál fue la posición de quien era todavía en ese momento presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, sobre eso? Salvador del Solar, él simplemente escucha el tema. ¿No dice nada? No, y él dice de que hay que ver los factores a favor y en contra que tomaría una decisión de ese tipo, ¿no? O sea, simplemente... Él dice hay que ver y no se pronuncia. Hay que ver porque el señor Ceballos, que fue quien lo sucedió en el cargo, cuando se le preguntó esto, dijo que hubo algunas observaciones técnico-normativas. ¿Cuáles fueron esas observaciones técnicas? No hubo, porque digamos, uno comienza, dice técnico-normativo, eso está hablando de la constitucionalidad de la decisión. No hubo. El canciller Popolicio era... Más que todo fue una discusión más que todo de carácter político sobre la decisión de... Más que todo, pero no exclusivamente. Sí, no hubo una discusión sobre la constitucionalidad o no de la decisión. ¿Lo garantiza usted? Yo puedo invitar a ministros de su sobre el tema de la constitucionalidad de la decisión. No hubo. Nadie objetó la constitucionalidad. O sea, ninguno de los ministros objetó. El canciller Popolicio, ¿qué opinó al respecto? Que esta medida, como en el Perú se tiene esta opción de disolución del Congreso y esa opción no existe en otros países, entonces en algunos países la van a entender y otros quizás no la van a entender. No habló, en ningún momento se habló sobre la constitucionalidad o no. Sobre ese tema le aseguro que no se discutió. Bueno, vamos a tomar su palabra y vamos a consultar con algunos de esos ministros que estuvieron ahí presentes, porque, digamos, a mí siempre me llamó la atención esta declaración en ese momento, a los pocos días, de quien luego se convirtió en presidente del Consejo de Ministros, el señor Ceballos, diciendo que se había discutido y que había habido observaciones de tipo técnico-normativo. No, mintió Ceballos. El análisis fue de carácter político, tanto así que fue precisamente el ministro Vicente Ceballos quien asumió la presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de ministro de Justicia, antes y después de premier, ¿no? Así es. Así es. ¿Y ese decreto supremo obtuvo luego refrendo ministerial? Claro. Y retroactivamente... Por supuesto, o sea, fue el ministro Ceballos. ¿Y la retroactividad es procedente en ese caso? Fue el ministro Ceballos el que... No, ya, esa es la identidad del ministro. Yo le estoy preguntando si la retroactividad es procedente. Si ya está disuelto... ¿Ya qué vamos a hacer? El Congreso tiene que hacer, ¿no? Entonces, se procedió en función de lo que está establecido y lo que es procedente en esos casos, ¿no? Ahora, ok, eso en lo que tiene que ver en lo que concierne a la disolución del Congreso. A propósito de la reforma política que se produjo, de mecanismos de elección política fundamentalmente, que se materializó a través de una consulta popular, usted y su gobierno estuvieron a favor de algunas de las cosas que ahí se planteaban, en contra de otras, pero en general se aprobaron las cosas que el gobierno, su gobierno, respaldaba en ese momento. No todas, porque el gobierno propuso también la bicameralidad. No, pero después... No, obviamente cuando la propuesta que hicimos al Congreso fue desnaturalizada con unos cambios para beneficiarse individualmente los congresistas de ese momento, ¿no? Claro, pero digamos... Pero la bicameralidad como tal fue una propuesta que nosotros respaldamos. Digo, las que finalmente se plantearon en la boleta donde los ciudadanos votábamos, la posición que usted y su gobierno secundó en cada uno de esos ítems fue la que obtuvo mayoría. Sí. A eso voy. Muy bien. ¿Está satisfecho usted con los resultados de esa reforma política? Como parte de una reforma más amplia, sí. Por ejemplo, esas reformas tendrían... ¿Le parece que la manera como se eligieron los congresistas que tenemos ahora, o los que tuvimos cuando a usted lo vacaron, fue, digamos, una consecución importante de esa reforma política? Es que esa era una etapa de transición para que luego haya una elección de congresistas
con Sí. elecciones primarias. No ya, pero No. esas reformas tuvieron vigencia, Pero era- varios de ellas. Obviamente, pero es parte de un proceso. O sea, esto no hay nada estático, esto es dinámico. Ok, y Entonces, en esa nosotros dinámica hubo ganancia, en ese proceso entre que se adoptaron las medidas, se emprendió el camino y un camino que, según dice usted, todavía no ha concluido, pero uno entendería que entre el grado cero, donde empiezan las reformas, y lo que se avanza conforme transcurren los meses o los años, tendría que haber es que habido no una hemos ganancia. avanzado. No hemos Señores, avanzado. No hemos avanzado porque las reformas que hemos planteado, algunas se desecharon y las que se aprobaron recientemente han sido nuevamente retrotraídas. Ya, pero Entonces, este Congreso, antes de que fuesen retrotraídas, fue elegido sobre la base de esas Por eso, reformas pero- políticas. pero- Yo le pregunto, ¿le parece que fueron pero reformas acertadas? es que fuera este Congreso o el anterior, yo estoy seguro que hubiera actuado igual, porque no quieren mejorar la política en nuestro país. Bueno, pero no es No eso quiere, lo o que sea, estoy preguntando. tiene que haber un cambio estructural de la política y tiene que haber elecciones primarias, es fundamental. O sea, pero no puede ser que las elecciones primarias, que es un filtro que pasaría por el escrutinio de la población, hayan sido actualmente dejados de lado. De acuerdo, pero lo que yo le estoy preguntando es otra cosa. Le estaba preguntando, y por tercera vez se lo pregunto, si entre el momento en que se inició este proceso, que como usted dice no ha terminado, y las elecciones, por ejemplo, de este Congreso, ¿siente usted que hubo una ganancia, que hubo una mejora? Esa es la pregunta. Este Congreso es tan malo como el anterior. Entonces, O sea, no ha habido ni mejora ni tampoco ha empeorado las cosas. El problema es que las propuestas de reforma política que se enviaron y que se aprobaron, lamentablemente han quedado sin efecto, ¿no? muy bien, vayamos al otro, Sí, al porque otro acá asunto. el abogado Sí, no- yo, por supuesto, no por supuesto interviene que es en el tema. importante que conversemos No, de estas cosas y con también. todo gusto. Esos son temas que son necesarias. Sobre todo si usted, como dice, tiene además expectativas políticas para más adelante, aunque está inhabilitado. Sí, pero me parece es un proceso que está en proceso de reversión. Está en Y proceso de tengo, y reversión. tengo expectativas porque yo creo que hay un sector importante de la población que respalda el gobierno que hemos tenido y respalda nuestra posición. Yo he leído, y le digo para terminar el tema político anterior, el editorial, por ejemplo, de hoy del Comercio, donde dice Martín Vizcarra no debería tener una segunda oportunidad. Por favor. Estamos en la época, esto no es una monarquía, ni estamos en para definir que un medio de comunicación determine quién debe o no debe tener. No, si Esto es democracia. Si dice no debería, no está determinando, está opinando. Sí, pero sin embargo, O, no- quien o estamos en una debería- situación en la que los diarios no pueden opinar. no, pueden opinar. Pues eso es una opinión. Por supuesto, pero finalmente quien tiene que definir Eso es- si tengo o no tengo posibilidades de una segunda oportunidad es la población. Seguramente si a es lo que la inhabilitación Así es así dejada de lado. Claro, y, Sí. y si vemos que también, que quizás las fuerzas políticas también permitan una competencia sana, donde todos los competidores puedan participar y no como hay ahora todo un esfuerzo para tratar de sacar algún competidor de la contienda, como es en mi caso. Si me permites, Mario. Por favor, sí, Sí. lo hemos tenido ahí de invitado. Sí, copiado no, de nada, piedra. yo quería que aproveche más bien que Y se se dé lo esta agradecemos. entrevista como corresponde. Yo quería opinar con respecto a dos temas que se han tratado acá, que era con respecto al tema de la opinión del Tribunal Constitucional. Y yo guardaba un poco de silencio porque se decía que tú eres, digamos, literato y el presidente es ingeniero. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. Y como máximo intérprete de la Constitución, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es una interpretación integradora. Se llama interpretación integradora y sistemática. ¿Y con qué fin se hace esta interpretación hermenéutica? Porque se hace una lectura integral de toda la Constitución. Y luego de haber decidido el Tribunal Constitucional ello, evaluando los temas de si se refrendan con los ministros, es un procedimiento especialísimo que no tiene en el derecho comparado Parangón y que la norma de manera expresa le otorga la función al presidente de la República, es que el Tribunal Constitucional ha dicho que ese acto es constitucional. No, es De tal- clarísimo que quiero dijo cerrar que un era poco la idea, quiero cerrar, constitucional. Sí, si me adelante, permite. termine usted. De tal manera que
Claro, desde la perspectiva literaria, una lectura... La literatura puede ser Pero, literal, que es distinto que literario. Bueno, si eso... Literal quiere decir textual. Si eso fuera así, la verdad que entonces no existiría el Tribunal Constitucional. Lo que le quiero decir es que todos los constitucionalistas que han decidido sobre esta situación en todas las instancias para que llegue al Tribunal Constitucional, porque hay una jerarquía de normas y la Constitución, el máximo intérprete, le da esa posibilidad. Y en esa resolución sí se habla de este extremo. Y en ese caso, el Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional. Sí. Luego ha habido otros ensayos para tratar de decir que este es un golpe de Estado, que este es varios ensayos, y todos han quedado menguados. De tal manera que esta discusión, esa es una discusión ya de ayer, es una discusión que sí puede ser una discusión política, sí puede ser una discusión histórica, es una discusión histórica, pero que digamos que la potencia constitucional del análisis de ese tema, digamos, ya lo ha dado por zanjado el Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora déjeme intervenir a mí. Señor, por favor. Por favor. Sí. Por supuesto que lo que dice el Tribunal Constitucional es lo que hay que respetar. Eso de ahí no ha estado en discusión aquí en ningún momento. Lo que estamos discutiendo es la calidad de esa decisión. De hecho, dentro del propio Tribunal Constitucional hubo opiniones encontradas al respecto. ¿Usted está de acuerdo con todo lo que decía el Tribunal Constitucional? Escúcheme, y eso es bueno. Sí, por ¿sabe? supuesto que es y bueno. le explico por qué es interesante que los miembros del Tribunal Constitucional decidan ya dar votos discordantes, votos singulares, votos individuales, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque demuestra que es un tema candente. Así es. No resuelto, es un tema en debate. Y se nota que ha habido harto debate, por eso que ha habido tiene varios miembros del singulares, Tribunal Constitucional, porque se entiende que hay posiciones distintas y que se tiene que formar mayoría. Y en democracia, el tema del Tribunal Constitucional también se vive la democracia. Pero lo más hermoso es la decisión. Luego del debate, como cualquier análisis comparativo, surge una decisión. Sí. Y el Tribunal Constitucional, luego de ese debate, decidió. Y decidió. Pero usted me está llevando a un punto que yo no estoy discutiendo. Yo estaba hablando acerca de lo que sostenía esa decisión. Yo no estoy discutiendo la validez de la decisión. Yo no he dicho, caramba, el Tribunal Constitucional hizo algo que no vamos a respetar. Lo que dijo el Tribunal Constitucional se respeta. Eso ni siquiera pero sí puede ser materia crítica. No solamente materia de crítica. Eso es válido. Le preguntaba, ¿usted está de acuerdo con todas las decisiones que han tomado todos los tribunales constitucionales en este país? Ay, la verdad que... ¿No? La verdad que todas las decisiones son opinables, por eso, y entonces, criticables, a favor y en contra. Que el Tribunal Constitucional resuelva una cosa determina que eso que resuelve sea acatado, no que uno deba cambiar su opinión en ese momento y estar de acuerdo. No. El señor expresidente Vizcarra es un político y como político le estoy preguntando por la forma en que tomó las decisiones y porque ese juicio político, esa dimensión política de sus decisiones, pesará si es que él vuelve a postular a un cargo público, no para revertir la decisión del Tribunal Constitucional. Le voy a responder como dice el fallo del Tribunal Constitucional, que esa decisión fue constitucional. Sí, pero eso, o sea, me sigue usted dando vueltas sobre el hecho de lo que yo he dicho que no está en discusión. Lo que decidió el Tribunal Constitucional se respeta, porque esas son las reglas que hemos acordado todos. Lo que le quiero decir es que más allá de las obligaciones o que si se respeta o no se respeta, independientemente de eso, hay gente que puede no respetar, no estar de acuerdo, etcétera, ¿ok? Lo más importante es que el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, ha dicho que eso es constitucional. Sí. Dentro de esa lectura mayor. Eso es. Pues seguimos dando vueltas sobre la misma discrepancia. Yo le digo, no es eso lo que yo estoy discutiendo. Estoy discutiendo la calidad política de la decisión y que creo que si tuviese algún futuro político nuestro invitado, va a ser un elemento gravitante. Entonces, por eso y sobre eso le estoy preguntando. Yo encuentro una contradicción. Eso no quiere decir que me voy a levantar en armas contra el Tribunal Constitucional, pero yo encuentro una contradicción entre el artículo 120 que dice todo acto o los actos del presidente son nulos y no tienen refrendo ministerial y un acto que sin refrendo ministerial se convierte en vigente. El tribunal dice que sí, muy bien, se respeta, pero no ciega eso la discusión ni la consideración política que se pueda derivar de por los próximos 100 años. Y los 200 también. Sí. Muy bien, pero vayamos, porque el tiempo nos va a ganar, al tema de actualidad. A los temas de actualidad.
Su patrocinado tiene una serie de asuntos abiertos, muchos en el Congreso y algunos ya también en la Fiscalía. En la Fiscalía está lo de Moquegua, me parece. Sí, correcto. Que está ya la acusación fue hecha y... Caso Brainza, sí. Sí, y está en la evaluación que hace el Poder Judicial. Sí, la etapa intermedia. Sí. Así es. Ese es el único de los asuntos judiciales o, digamos, de investigaciones que pesan sobre él, que su cliente tiene ya en ese punto, ¿no es cierto? Sí, ningún otro caso está a ese nivel. Todos los otros están en el Congreso. No, hay otros casos que están en investigación en la Fiscalía y hay otros que están en el Congreso. Ayúdenos, porque el mapa es... Sí, no se preocupe. A ver, por favor, ¿cuáles son los que están todavía, los que están ya en la Fiscalía? Bueno, en la Fiscalía, a ver, el Congreso va a habilitar en algunos casos con el antejuicio la autorización para la formalización. Ese es un extremo. Ese es un extremo. Vamos a llegar, espero. Pero sin embargo, muchos de esos casos que están esperando antejuicio ya existe diligencias preliminares de investigación. Entonces, muchos de esos casos, por ejemplo, el caso de Richard Swing, sí, el caso de caso del procurador Soria, ya están en plena investigación, porque hay que entender que las diligencias preliminares es parte de la investigación preparatoria. El caso de las vacunas, el Vacunagate. Sí, también está en diligencia preliminar. El otro tema que también está en investigación, que ya concluyó la investigación, pero ha habido todo un tema de discusión sobre la legalidad del sobreseimiento, de la prescripción del tema que es el caso Chirimayumi. Yo creo que con esos casos hemos, digamos, los más relevantes que están en el panorama actual de la ley. En Fiscalía. Casos. Correcto. Algunos de ellos tienen también todavía un brazo en el Congreso. Son los mismos que pasan al Congreso para... Claro, para que se le pueda abrir investigación o acusación, tiene que el Congreso votar en la subcomisión. Sí, y es interesante el comportamiento del Congreso, porque en casos, por ejemplo, es un caso paradigmático. En el caso de la vacuna, todos los congresistas competían sobre qué delitos denunciar, ¿no? Hay algunos que denunciaron que se había beneficiado supuestamente con la vacuna con el fin de facilitarle los contratos a las empresas chinas, por ejemplo, ¿no? Entonces decían que es especulado, otros decían que era colusión, el tema de la vacuna, otros decían que era malversación, etcétera, una serie de delitos. Entonces tenemos como 15 denuncias congresales ahí y muchas de ellas encarpetadas aún. A propósito de la vacuna, de la que se puso usted, se puso su señora y se puso su hermano, ¿usted insiste en que eso fue perfectamente regular y legítimo? Lo que yo he manifestado que fue parte de una fase experimental. Pero ustedes no estaban comprendidos dentro del experimento. Pero mi requerimiento al jefe de la investigación, el doctor Málaga, fue en ese sentido, ¿no? Yo ya, el tema cómo él lo hizo y es otra cosa. ¿El que se equivocó fue él? Yo le pedí a él, y incluso está grabado, y una grabación ¿Usted que hemos entendía presentado. que podía introducir a su propia esposa y a su hermano como parte del experimento? ¿No tiene usted la impresión de que eso daba la sensación de que estaba usted beneficiándose y a sus familiares también por el hecho de que usted era presidente podía hacerlo para que se vacunaran? Esa fue la solicitud pública. ¿Pública? Pública, porque está pública, hay un video donde está el pedido que yo le hago al doctor Málaga en ese sentido. No, pero puede haber un video, pero no es que ese video en ese momento se difundió en la televisión. En ese momento se difundió en la televisión. Porque fue el día que yo fui. Le dice, usted traiga para mi señora, para mi hermano. Y le dije, en una actividad pública con prensa, ingresamos a ver el inicio del proceso de la fase experimental, fase 3, y ahí es donde yo le digo públicamente, y está grabado, incluso se ha sacado un extracto de esa grabación y se ha pasado también a la Fiscalía para la investigación. ¿Le dice que quiere usted la vacuna para su esposa y para su hermano también? Ahí, no, públicamente. No, yo le digo para mí. Y después cuando va es el... ¿Él tiene la idea de que su hermano y su señora también se vacunen o usted la tuvo? No. Yo con lo que se determinó cuando él va, él me ofrece también para la esposa, ¿no? ¿Fue una iniciativa de él? Pues imagínese, mire. Fue iniciativa. No, pero disculpe porque esto es importante. A usted no se le había ocurrido y el director de la investigación dice, ¿por qué no vacunamos también a la señora? El tema fue exactamente que en esa fase que estaba del proceso de esta investigación, ya los voluntarios para entrar a la fase experimental habían disminuido de manera significativa. De tal forma que cuando va el doctor Málaga
para hacerme la inoculación de esta fase experimental a mí, él me dice de un problema que estaba ocurriendo en ese momento, que por no tener personas voluntarias, se estaba utilizando a personal del ejército. Se estaba llamando a soldados para que puedan ser inoculados con esta fase experimental. Y eso iba a dar una distorsión en su muestra, porque todos iban a tener una misma edad y una misma característica, cuando la muestra debe ser heterogénea. Y eso es lo que manifestaba. Entonces, ¿Y quién fue la iniciativa de ponerle la vacuna a su esposa y a su hermano? ¿Del encargado? Cuando le dije... ¿O usted tuvo la iniciativa? Cuando yo hablo con el doctor Málaga, sí, de él estamos hablando. Y hablando con el doctor Málaga, justo me pregunta, ¿tiene usted alguna persona familiar que él le preguntó en estado de vulnerabilidad, en estado de vulnerabilidad, para que pueda también ser inoculado? O sea, cuando tenga en estado de vulnerabilidad. Entonces, porque su muestra estaba siendo distorsionada, por como le digo, no había voluntarios y estaban todos... Y entonces usted se le ocurrió que su hermano y su esposa estaban en situación de vulnerabilidad y los ofreció para la muestra. Por eso, pero finalmente... No, por eso no, que le estoy haciendo una pregunta que se responde con sí o no. Sí, pero el tema, sobre esto ya le hemos dado bastantes vueltas. Yo he dicho de que ahí no hay ningún delito, sin embargo, hay ahí un error que yo lo he asumido públicamente, no en su programa, porque no he tenido la oportunidad de estar en su programa muchísimo tiempo, creo que desde que era ministro, creo que me acuerdo que he estado en su programa. La única vez que lo he entrevistado cuando hacía entrevistas por la mañana, durante la segunda vuelta del 2016. Y creo que era ministro incluso una vez, no sé, pero pero no he estado en su programa, pero sobre el hecho de no hacer público esa inoculación, eso yo lo asumo como un error, no haberlo comunicado inmediatamente. Entonces, no hubo ninguna intención de ocultar ese proceso. Eso es un error y que mereció en su oportunidad. Y ahora, mire, pasado todo este tiempo, vuelvo a decir, las disculpas a los que se hayan sentido afectados por haber tomado esa decisión y no haberla dado a conocer en ese momento. ¿Cuál es el delito que se le imputa al expresidente por ese asunto? Se le imputa el abuso de autoridad y dentro del tipo penal se exige que exista un nivel de coacción para con el funcionario. Sí. En realidad el video del cual siempre estamos mencionando nosotros es un video que es un vivo y está colgado en el Facebook del Canal 7, incluso fue propalado por Canal 7. Y en ese momento se escucha la conversación entre el director del experimento, el doctor Málaga, y el presidente de la República, y fue una conversación coloquial, ¿no? Si yo también puedo ser parte del experimento cumpliendo con todas las reglas, y le responde el doctor Málaga, claro que sí, sí. Entonces ahí no ha habido ningún tipo de coacción. Pero ahí no aparece la mención a la señora y al hermano. No, porque como ya le has dicho en varias oportunidades, eso ha sido un tema posterior. Eso no fue correcto. Eso fue un tema posterior y ya está dando las precisiones del caso. Y además, sobre ese caso específicamente, la investigación fiscal comienza a definir dos delitos. Uno, abuso de autoridad, en el sentido de que yo obligué al doctor para que lo inoculase. Y otro, uso de bien público en beneficio propio, ¿no? Entonces, uno, el propio doctor Malo ha dicho que yo no lo ordené ni le dije, en absoluto. Él mismo dice que él ofreció, yo acepté y se dio la inoculación. Entonces no habría abuso de autoridad. Y dos, no hay uso de bien público, porque ese es un ensayo privado. Entonces no hice ensayo. Entonces, pero finalmente será la ¿Eso está todavía en el Congreso? No, ya está en la Fiscalía también de la Nación y está en diligencias preliminares aún este caso, ¿no? ¿Ya el Congreso evacuó su opinión al respecto? Claro, ellos formularon lo propio en ese momento. Ok. ¿Eso es lo que tiene que ver con los 10 años de inhabilitación? Ese es parte... O sea, por ese motivo fue los 10 años. O sea, la inhabilitación que yo tengo de 10 años es precisamente por haber inoculado. Bien, saltemos a otro tema porque... Es tan importante todo aquello que estamos abordando que se nos escurre el tiempo entre los dedos. Este último caso, en el que todavía no tiene una investigación abierta su patrocinado, que es el llamado Los Intocables
del crimen o del delito, ya ni siquiera me acuerdo cuál es la... Como la película Los Intocables. Ah, sí. Eliot Ness, ahora. Es muy ingeniosa la fiscalía. En este caso, lo particularmente llamativo es que hay dos personas que se han acogido a la colaboración eficaz que han entregado dinero, diciendo este es dinero producto de las coimas. Digamos que la discusión de si hubo o no hubo coima ahí ya no tiene mucho sentido. Por eso son colaboradores. No, pero además no creo que estén sacando dinero de sus fondos, sino que efectivamente si tiene uno, creo que es Enciso de 245.000 soles y Villafuerte 500.000 soles. ¿De dónde sale esa coima? Y cómo así, o mejor dicho, le planteo la pregunta de otra manera, Sí. esas coimas y la eventualidad de que lleguen, porque en las declaraciones hablan de esto tenía que llegar más arriba, no los tiene particularmente preocupados. La verdad no sé de dónde, o sea, no sé de cuál de las coimas, si son de las coimas que ellos han aceptado, que son del 2020-2021, o si es de una coima reciente. Eso, la verdad que esos billetes habría que revisar de qué fecha son o de qué denominación son. Lo importante acá es lo siguiente, y hay que tratar de poner un poco de orden en este tema. Por favor. Lo que sí está claro en el caso, y eso está en el requerimiento de prisión, que dicen los colaboradores lo siguiente. Dice que más o menos hubo para el caso Samegua, 1 millón de soles de coima, más o menos que se entregó entre octubre del 2020 y noviembre del 2020. En el caso Tintay, 1.800.000, que fue entre septiembre del 2021. Y en el caso Pampas se describe que fueron aproximadamente 800.000 soles de octubre del 2021. ¿Por qué son importantes estas fechas? Porque estas son las fechas en que se habrían generado las facturaciones falsas para generar una coartada para tratar de sacar las coimas. Y eso es lo que ha descrito el señor Pasapera, y lo ha descrito también el señor Hugo Meneses, y estas personas también han ratificado que han recibido más o menos esos montos. Lo interesante de este tema son las fechas, porque mientras que estos señores estaban recibiendo supuestamente coimas en esas fechas, lo que nos dice la Fiscalía es que hubo una señorita Karen Roca que describe que ella observó que había una maleta, una mochila y un tubo, ¿correcto? Siempre cuando el presidente iba al baño, ¿correcto? Pero ¿es en qué fecha fue? La fecha en que esta situación se dio y que lo dicen estas mismas personas fue en el 2018. ¿Por qué es importante esto? Porque si supuestamente las coimas fueron el 2020 y 2021, ¿cómo es posible que la señora Karen Roca en el 2018? En el 2018. Entonces eso demuestra que no existe ningún colaborador eficaz, no existe ningún testigo reservado que haya podido acreditar y siquiera decir cómo es que, de dónde salieron esas coimas que supuestamente Roca vio en el 2018. Eso a nosotros nos parece fundamental, porque ni el señor Revilla ha descrito, correcto, haber entregado dinero, ni el señor Alcides, ni el señor Enciso, ni Hugo Meneses, ni el señor Pasapera han descrito que han visto o escuchado entregas de dinero al presidente Vizcarra. Entonces, este caso, ¿cómo los atañe? Usted dice no los va a tocar. Mire, he leído las 535 páginas de la detención preliminar y hemos revisado también el tema de la prisión preventiva, que ya está circulando también en las redes. Y ¿Prisión preventiva es el tema, por qué caso? ¿No podría ser? Por ese caso... El requerimiento de prisión. Para ellos. Correcto. Esa era la parte que no me quedaba. Que ese es el núcleo central, ese es el núcleo central del tema. Y en ambos documentos se describe este detalle. De tal manera que lo que está diciendo la prensa y lo que precisa, digamos, a mí me parece que esto es una campaña que se está realizando con algunos motivos, correcto, pero ya la Fiscalía, digamos, yo pienso que nos tiene un poco acostumbrados a ello, ¿no? Precisamente, fíjese usted... Al respecto, yo quiero solamente complementar.
Pero me permite, porque es claro. noticia del momento, la Fiscalía ha publicado en el tuit algún asunto que lo concierne y después va a decir usted lo que quiera. claro. Dice la Fiscalía de la Nación, por intermedio del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, comunica a la ciudadanía que, en la fecha, en mérito al informe tal de EDIFCOP, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, mediante disposición fiscal número 2, inició diligencias preliminares en contra de Martín Alberto Vizcarra Cornejo como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal e instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, asimismo contra Edmer Trujillo Mori, como presunto autor de delito contra la administración pública en la modalidad de organización criminal y como autor de delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, Lima, 20 de febrero 2024. Muy bien, esa es la noticia, era previsible. Bueno, No, pero es que es El ingeniero quería decir algo. desde el Sí. momento, señor Ghibellini, desde el momento que ya se inició la investigación preliminar en el equipo La presidido Fiscalía, en la sí, Fiscalía el por equipo Marita del Ministerio Barreto, Público, todo, sí. e incluye ahí a mí personalmente como parte de los investigados. Para sacarme de esa investigación tiene que la Fiscalía de la Nación iniciar esta investigación, ¿no? O sea, no puede sacarme la investigación si no me investiga, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros queríamos, que de una vez ok. pase a la Fiscalía de la Nación para que la Fiscalía de la Nación meritúe todos los actuados, todas las pruebas y diga, oye, aquí no hay O nada. sea, esto lo complace a usted. No, porque eso es parte del proceso, porque lo que no ha dicho el abogado, obviamente, ha detallado una contradicción. Dice, ¿cómo podrían haber unas coimas que ha recibido Martín Vizcarra Sí. el año 2018 y 2019, según la declaración del testigo protegido Karen Roca, cuando la misma Fiscalía dice que las coimas fueron recibidas por estos trabajadores del Ministerio de Transportes a partir de noviembre del año 2020 y principalmente... No, sí hemos 2021. entendido lo que ha explicado el... pero es que sí. es algo que no se ha resaltado. No se ha que en esa resaltado. fecha yo no era presidente. O sea, en las fechas en que el señor Villafuerte, los señores de la empresa, yo ya no era presidente. Yo salí de la presidencia el 9 de noviembre del año 2020. Sí. Y después de esa fecha es que se ha recibido principalmente 2021 y Sí, 2022. hoy he visto una información que dice que la red de corrupción continuó cobrando sobornos después de la vacancia. Ya, pero antes de la vacancia. no solamente, es interesante, ¿no? Pues dicen que siguió recibiendo sobornos luego de la vacancia y también recibió sobornos 2 años antes de los hechos. Claro. Es una interpretación de hombre bala, ¿no? Esto, todo, pasado, futuro, es verdaderamente diacrónico, ¿no? Bien, a propósito de este asunto que recién empieza, tendremos noticias seguramente en los próximos meses y habrá que pronunciarse al respecto. Hay otras cositas sobre las que hemos tenido noticias estos días que yo no quería dejar de preguntarles a los dos en realidad. Primero, usted evidentemente conoce al señor Hugo Misat. Sí, he dicho que él es de Amigo Moquegua y suyo, es sí. amigo mío. Sí, claro. Conoce también al suboficial Manuel Zambrano, Es un policía de seguridad del Estado de Moquegua. que cuando usted va a Moquegua se encarga de su seguridad. No, No, o sea, no se encarga una persona de la seguridad. bueno, pero él O sea, está entre las personas que se encarga de o sea, eso. se encarga de Sí, se encarga, el equipo pues, de seguridad del Estado, que Ya. serán unas 10. Pero usted lo identifica, tiene alguna relación, o sea, si viene acá el suboficial Zambrano, Identifico a ¿usted lo reconoce? Sí, a 6 a 8 efectivos policiales de seguridad del Estado los identifico. Sabe que le estoy preguntando Sí. esto porque al señor Hugo Misat se le intervino las llamadas con permiso judicial, es decir, legalmente, y entonces se registraron llamadas en enero de este año cuando usted iba a Moquegua, en la que Zambrano le hacía una serie de consultas como pidiendo que le avisaran a usted que habían llegado personas de seguridad, de inteligencia, para ver si usted cumplía con las restricciones que tiene durante su presencia en Moquegua, y también en algún caso
diciendo ya que me diga qué cosa pongo en el informe para cerrarlo. Nunca le dijo nada de esto el señor Misatt. Nunca he hablado de este tema ni con Misatt, ni con Zambrano, ni con ningún efectivo policial de seguridad del Estado de Moquegua. Yo tengo normas de conducta. Sí. Y yo para viajar a Moquegua, para cualquier lugar del Perú, tengo que pedir autorización. Y lo hago. Sí. Y si no me dan autorización, porque muchas veces he pedido y no me dan autorización. Sí. O sea, yo me siento limitado para poder desplazarme en el país. Pero cuando me dan, lo que me dice a mí la jueza, que está a cargo, me dice... Usted puede hacer X y no puede hacer No, Y. y no, me dice, señor Vizcarra, cuando retorne, Sí. por favor, dentro de las 24 horas, hace un informe Sí. del viaje. Siempre he cumplido el informe detallado del viaje. Independientemente de ello, la jueza en la resolución de autorización de viaje dice solicitar a Seguridad del Estado que también haga un informe. Sí. De eso yo desconozco. Ya, pero lo que llama la atención aquí es que esta persona, el suboficial Zambrano, se comunicó, eso está demostrado, con esta persona cercana a usted, el señor Misatt, que le dice lo que le dice y Misatt no le dice cómo se te ocurre, esto de acá es completamente descabellado, cómo le voy a consultar yo al señor Vizcarra qué cosa va a poner usted en su informe, sino dice, ya, ok, yo hablo con él cuando regrese. Y seguramente, Sí. y podría ser que Zambrano o cualquier otro oficial de la policía de seguridad del Estado de Moquegua pueden buscar información, no solamente en Misatt, sino cualquier otro de mis amigos, podría ser. Pero no es está un tema buscando información, está reportando información. No, está preguntando, dice, Sí, claro. ¿qué va a hacer? ¿Qué ¿Dónde cosa está? le está diciendo qué cosa pongo en el también informe? pregunta, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a estar? Está Para poner en preguntando. el informe y cerrar el documento. Está bien, o sea... ¿Usted no ha hablado de esto no, con Misatt? en absoluto. No he hablado con Misatt, ¿Hace cuánto tiempo que no habla con Misatt? no he hablado desde que fue intervenido. O sea, él- Porque ya no puede. porque ya no tiene su teléfono, porque si no hubiera hablado, o sea, yo no tendría problema, yo no tengo ningún impedimento a hablar con él, ¿no? Pero no tiene, sus teléfonos están requisados, ¿no? Entonces, pero he cumplido estrictamente con todo lo que establece la jueza en este caso, y si hubiera alguna duda, cuestionamiento respecto al comportamiento de seguridad del Estado, la jueza tiene que preguntarlo a seguridad del Estado. Sí, hay una cosa, si me Por permite favor, complementar. sí, claro. A propósito de la noticia, además, permíteme regresar. ¿Por qué es importante este inicio de diligencias preliminares? Es importantísimo porque así nos permite a nosotros ir a declarar. Sí. La señorita Barreto, la fiscal Barreto, no nos ha llamado hasta la fecha de declarar. Estamos en un organigrama, salió en las noticias, se están viendo todo, pero no nos llama a declarar. No importa como testigo en esa fiscalía. Sí. ¿Por qué es importante la declaración? Porque es un derecho a la defensa. Se materializa de esa manera y es donde se le pregunta y se descarga de todas las imputaciones. Por eso es importante tener mínimamente una investigación, ¿correcto?, para poder descargar, entregar nuestras pruebas y decir lo propio con respecto al tema, ¿no? Y con respecto al tema del señor Hugo Misatt, Sí. las reglas de conducta son absolutamente claras. O sea, así como los funcionarios que brindan seguridad tienen sus funciones y está protocolizado sus funciones, ellos, digamos, no se tienen que alejar de la persona que custodian, ellos tienen que informar de manera objetiva estas situaciones, etcétera. Al igual nosotros tenemos reglas de conducta. ¿Cuáles son nuestras reglas de conducta? Ir a cumplir con lo que estamos solicitando y informar inmediatamente a la Corte. Y todo esto ha sido realizado oportunamente, ¿no? Sí. Finalmente, porque tenemos que terminar la entrevista, quería hablar del caso Richard Swing en el Congreso. Esto ya lo votó la permanente y va a llegar al Pleno. Ustedes, porque usted es el abogado, no quisieron ir a la permanente a ejercer el derecho Pero no de es que defensa. no hemos querido ir y Sí. simplemente no hemos ido. Nosotros hemos presentado todos los argumentos legales que justifican nuestras acciones y que indican que no hemos cometido delito alguno. Pero ir al Congreso realmente no tiene sentido porque ya sabemos a priori la decisión que van a tomar. O sea, simplemente todo lo que sea Martín Vizcarra en el Congreso es acusar. Sin embargo, vemos que hay otro tipo de acusaciones contra, por ejemplo, el excongresista Becerril, con el excongresista Alarcón, que sí están debidamente probadas y están con el sustento que el fiscal de la Nación ha presentado al archivo. Entonces, para ese caso, lo que nosotros hemos presentado, un documento donde yo renuncio a la prerrogativa del antejuicio. Es decir, como ya sé que ustedes van a decir
señor fiscal, Cortemos investigue, camino, sí. Acortemos camino, de frente acusen, o sea, de frente pásenlo a la Es fiscalía. decir, cuando esto llegue al Pleno, que llegará porque ya Sí. lo votó, ¿tampoco se van a presentar a ejercer su defensa ahí? Bueno, en realidad esta además es una línea de conducta que ya viene de algo histórico por nuestro lado, porque se dice, ¿por qué en nuestro caso no hay unas medidas restrictivas, medidas de prisión, requerimientos? Porque estamos cumpliendo con todas las órdenes. Es más, nos allanamos a las investigaciones, asistimos a todas las citaciones y no estamos, digamos, obstaculizando en el trámite ordinario que va a hacer también el Congreso. De tal manera que todos esos antecedentes a nosotros nos sirven para llegar oportunamente a las investigaciones y descargar lo que tenemos ahí. No irán al Pleno entonces. Yo creo que no. Esa es un poquito la línea que hemos tomado la decisión. Ya sabemos cómo ellos van a decidir a esta altura. Yo creo que los argumentos técnicos lo hemos puesto por escrito también. Volvemos a la política. ¿Usted cree que todo lo que ocurre a nivel judicial, penal, obedece a y en el Congreso a una ojeriza política contra usted? Pero no es obvio, señor No, no es Molina. obvio, no es obvio. Yo le digo que sí, o sea, y mucha gente así lo ve. O sea, el tema no es de ahora. Sí. El 11 de octubre del año 2020, Sí. el 11 de octubre del año 2020, el diario El Comercio, en titular de primera página, dijo Martín Vizcarra habría cometido 4 delitos en obras de Lomas de Hilo, en Moquegua. Sí. El 11, no pasó un mes, y el 9 de noviembre fui vacado porque precisamente habría cometido 4 delitos. Ha pasado 2 años y los 2 delitos más graves de esa acusación El de ya han sido cohecho, archivados. el de cohecho sigue en pie, ¿no? Sí, el de cohecho, pero el de organización criminal, el de Asociación ilícita. asociación ilícita para delinquir, esos han sido archivados. Usurpación. Usurpación de funciones ha sido archivado. Pero el de cohecho sigue en pie. Como Así es, decía. pero imagínense. Sí. Ahora vuelve la historia. Viene este tipo de investigaciones Sí. donde hay una sola testigo, una sola que relaciona que hubiera yo recibido, Sí. sin ninguna corroboración. Yo le digo, algo simple y sencillo. ¿Y por qué cree que le tienen esa ojeriza que usted siente? Porque tiene que ser una ojeriza muy, muy difundida dentro del Congreso. Estaba viendo la votación en la Comisión Permanente, 25 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Pero ya hemos visto de que en el Congreso... todas las bancadas están en hemos contra visto, suya. Hemos visto que en el Congreso se une Fuerza Popular. Ya, pero eso con podría ser Perú pues Libre, ¿no? 18 contra 7, digamos, pero acá son 25, y no hay abstenciones, no hay votos en contra. Es una conspiración de todos contra usted. Pregúntele a ellos. ¿no? No, pero ese es el que dice que esto obedece a una actitud que ya se puede anticipar es usted. Mire, hechos concretos. Ujú. El año pasado, 2023, inscribimos un partido ante el Jurado Nacional de Elecciones. En las encuestas de opinión de diciembre, tanto de Ipsos como de Datum, nos dan como las principales opciones en caso de unas próximas elecciones presidenciales. Sí. Entonces, obviamente, hay un temor a competir. Democracia es competencia, es discrepancia y es dejar que la población decida la mejor Muy bien. alternativa. Eso quieren evitar grupos... Todos los grupos del Congreso. los grupos que están usufructuando actualmente del poder en beneficio propio, porque nosotros cuando hemos estado en el cargo público hemos... ¿Este Congreso lo disolvería usted también? No, No. porque falta poco para que ya concluyan y finalmente esperemos que la población elija un Congreso mucho mejor que este. Muy bien, yo les agradezco mucho a mis 2 invitados, por supuesto al expresidente Martín Vizcarra y también a su abogado, el señor Fernando Ugaz, que hayan tenido la generosidad y la paciencia, la amabilidad, quiero decir, y la paciencia de sentarse con nosotros a discutir todos estos temas.